Bien, mi gente, yo soy Kevin Calzado Ortiz, estudiante de ITA, matrícula 2020-9315. Y esta vez vamos a realizar una práctica. Vamos a darle aquí, bien. Vamos a realizar una práctica que tiene como objetivo crear un sistema que calcule áreas y perímetros de diferentes figuras geométricas. Por ejemplo, círculo, rectángulo y triángulo, utilizando los pilares de la programación orientada a objetos. Para lograr esto, lo que vamos a hacer es a utilizar conceptos básicos de la programación orientada a objetos como clase, herencia, abstracción y polimorfismo. Vamos a mover esto un poco para acá para que podamos ver bien el código y entenderlo. Lo primero que hicimos fue importar las clases necesarias que vamos a utilizar, como aquí podemos ver ArrayList y Scanner de la biblioteca estándar de Java, y ArrayList, que nos permite almacenar nuestra figura de manera flexible y dinámica, y Scanner, que es esencial para capturar la entrada del usuario, ya que le hemos pedido al usuario sobre el color. Al final vamos a ver las dimensiones, los parámetros de las figuras geométricas que queremos calcular. Al final del código, cuando me lo pida, me va a calcular todo lo que yo le pida correspondiente al código que estamos realizando aquí. Vamos a continuar. Bien, en la primera parte del código podemos ver aquí que este tipo abstracta. Esa clase es abstracta porque no se puede instanciar directamente. Entonces, como no se puede instanciar directamente, actúa como una plantilla para la clase de la que esta lo heredan. Aquí podemos ver, lo heredan como círculo, rectángulo y triángulo. También podemos ver los atributos. ¿Cuáles atributos? Color y nombre, que son variables de instancia que almacenan el color de la figura y su nombre, que se proporcionan por las clases hijas que esta heredan. Seguimos. Los métodos abstractos, que son calcular el área y calcular el perímetro, como podemos ver aquí. Esos son métodos abstractos que pueden ser implementados por las clases hijas. Esto asegura que todas las figuras tengan un método para calcular su área y su perímetro. Entonces, aquí ahora vamos con el método concreto. ¿Cuál? Método mostrar información. Este método lo que va a hacer es que va a imprimir información básica de la figura. ¿Cuál? Como su nombre, su color, su área, su perímetro. Este método es común para todas las figuras, por lo que no se necesita ser reinscrito en la clase en las clases hijas. Seguimos con la clase círculo. Vamos a darle un poco rápido. La clase círculo. La clase círculo se hereda de la figura, lo que significa que hereda los métodos y los atributos de la figura. Pero también se debe implementar lo que es los métodos abstractos, como calcular el área, como aquí podemos ver, sobreescribir, que estamos sobreescribiendo, calcular el área y calcular el perímetro. Estos son implementados específicamente para el círculo, el área que se calcula usando la fórmula. Aquí podemos ver la fórmula del círculo. Seguimos. Vámonos con la clase rectángulo, que también hereda la figura. La clase rectángulo también hereda de la figura y debe implementar los métodos abstractos, los atributos bases y la altura. Estos atributos representan las dimensiones del rectángulo. Y nos vamos con el método constructor. El constructor recibe el color, ¿verdad? El color, la base y la altura. Establecen el nombre de la figura como rectángulo. Y los métodos sobreescribir, override
en el área del rectángulo se calcula con la fórmula de la altura con la fórmula de la altura del rectángulo. A es igual a base por altura. Base por altura y el perímetro por la fórmula. Entonces seguimos. Vamos con el triángulo. La clase triángulo hereda también de la figura, al igual que las otras clases. Implementa el método calcular área, aquí podemos ver, y calcula el perímetro, como aquí lo podemos ver, calcula el perímetro. Y los atributos lado 1, lado 2, lado 3. Estos atributos representan los tres lados del triángulo. Y el constructor, que podemos ver aquí, recibe el color y los tres lados. El color y los tres lados del triángulo, pasando a color la clase base figura y estableciendo el nombre de la figura como triángulo. Seguimos. Y por último, estamos sobreescribiendo aquí la fórmula, calcular el área y calcular el perímetro. Para eso, dependen de los tres lados del triángulo. Primero se calcula el semiperímetro. S es igual al lado 1 más lado 2 más lado 3, S2. Aquí podemos ver. Y por último tenemos lo que es la clase main. ¿Qué va a ser la clase main? En el escáner yo utilizo el escáner para permitir que el usuario ingrese datos por consola, ¿verdad? Luego en el array list de la figura se crea una lista llamada figura con que contienen objetos de tipo figura. En este caso yo lo que utilicé fue el polimorfismo. Se almacenará la instancia de la clase círculo, rectángulo y triángulo. Y la recopilación de datos. ¿Cuál es la recopilación de datos? Para crear figuras. Yo lo que pido es al usuario color, la dimensión específica como radio, base, altura, entre otros. Al final vamos a ver cuando yo le dé a correr. Luego le vamos a mostrar información desde que recopile todos sus datos cuando me lo pida. Y esta me va a imprimir la información de cada figura, calculando cada una de las cosas que me pide en el ejercicio. Y por último, cerrar el escáner. Finalmente se cierra el escáner para liberar los recursos. Como podemos ver aquí, scanner closed. Vamos a darle a correr a esto para hacerlo rapidito y podamos ver que puede funcionar. Me dice que ingrese un círculo. Lo que yo voy a hacer ahora es a ingresar uno. Vamos a poner 5. Me dice que ingrese el radio del círculo. Vamos a poner azul, por ejemplo. Me dice, perdón. Seguimos. Me dice, un momento. Vamos a correr de nuevo. Bien, me dice que le dé el color del círculo. Vamos a poner un color rojo. Ok, rojo. Quiere escribir ahora, wow. Fallos técnicos. Rojo. No fuimos. Ahora dice que quiere el radio. Vamos a poner que el radio sea 5. No fuimos. Ingresa el color del rectángulo. Vamos a poner que el color sea azul. Ahorita puse el dato que no iba. Nos fuimos con la base. Vamos a poner que la base sea 4 para que me lo calcule. La altura, vamos a poner que la altura sea 6. El color del triángulo. Bueno, vamos a poner que también sea azul también. ¿Qué más? Vamos a poner que el lado 1 sea 3, el 2 3 y el 3 también. Entonces aquí podemos ver el resultado, la figura, el rectángulo, color azul, el área son 24.0 y el perímetro son 20. De la figura del triángulo, el color es azul,
El área aquí la podemos ver calculada y el perímetro son 9.0. Y el círculo, que lo podemos ver aquí, el color rojo, el área está aquí calculada y el perímetro está aquí calculado. Siendo cumplido el objetivo de calcular cada parte de la figura que nos pide el ejercicio. Así que ya ustedes saben, hasta aquí mi participación. Nos vemos pronto.